Las tortugas ninja eran de mis caricaturas favoritas cuando era niño. Ya les conté algo de eso en este video, por si lo quieren pasar a ver. A lo largo de los últimos años he conseguido diferentes cosas y versiones de las tortugas, desde calcetines hasta zapatillas, accesorios de escritorio y por supuesto, figuras, pasando por algunas vintage hasta estas más nuevas de la marca Mezco. Dios, estoy enamorado de la marca Mezco. Cuando alguien viene de visita a la casa, lo primero que ve es una tortuga ninja. También ve cosas de Mary Poppins, Harry Potter y Peter Pan. Tenemos varias colecciones que nos gustan mucho, aunque yo particularmente no tengo ningún grial, como se le dice a algunas piezas raras. Pero tengo cosas que me alegran mucho verlas en mis repisas, como la Party Wagon. Incluso ahora tengo la de la serie animada. Ah sí, también tengo esta. Pero otro día se las mostraré. También hice mis propios dioramas para dejar mis figuras más a gusto en su nueva casa. Por lo mismo, cuando se trata de amistades, ya conocen muy bien mis gustos. O sea, ya quedó claro que me gustan las tortugas ninja. Y tengo un amigo que me hizo varios regalos muy especiales. Pero en serio, muy especiales. Que entre toda mi colección destacan por algo sobre el resto. Adam, muchas gracias. You're pretty good. Él trajo desde Inglaterra varias cositas vintage que me encantaron. Nosotros somos de Chile. Estamos a más de 16 horas en avión, pero él las trajo desde el otro lado del mundo y es por eso que las valoro tanto. Partamos por esta calculadora solar que aún funciona. Y si pudiera llamar grial a algo, creo que sería esto. Yo no soy de coleccionar cajas, ya lo han visto. Pero sentí que abrir esta calculadora era una maldad sin sentido. Así que mejor se quedará en su empaque. Probemos algo. Una pareja de un chico y una chica de 19 años cada uno se dieron la vida loca durante 365 días. Luego, en una fiesta toda descontrolada, llamaron a 5 amigos. La pasaron como si fuera la película Proyecto X, pero resulta que mucho tiempo después, ahora tienen la duda de quién es el bebé. Bueno, no recuerdo si exactamente así era la historia del juego de la calculadora, pero la idea es esa. Además me trajo estos 2 libros que son unas historias muy entretenidas. Son de tapa dura y el arte es muy noventero. Son como cuentos infantiles que narran lo ocurrido en diferentes capítulos de la serie. Este se llama No Más Splinter y se trata de una adaptación del capítulo 9 de la segunda temporada. En ese capítulo, y en este libro, podemos ver cómo las tortugas ayudan al maestro Splinter a volver a su forma humana para que eso lo haga feliz. Pero el cambio fue solamente temporal, y pronto vuelve a su forma de rata, dejando de ser Hamato Yoshi y regresando a ser Splinter. Mientras tanto, Destructor roba un libro de hechizos en una biblioteca y lo usa para abrir un portal a otra dimensión. Lo que sale mal y aparece un monstruo con tentáculos, pero rápidamente solucionan el problema y regresan a su casa a disfrutar de una buena comida. ¡Llegó la pizza! ¡Tarán! Y luego entra el Rey Rata. Aquí también se relata lo sucedido en el episodio 9, pero de la tercera temporada. Aquí vemos cómo hay una plaga de ratas por toda la ciudad, y el jefe de Abril la manda a hacer un reportaje de eso. Ella va a las alcantarillas y es secuestrada por el Rey Rata. Las tortugas con Splinter e Irma por su lado parten a buscar a Abril. El Rey Rata de alguna manera logra controlar la mente del maestro Splinter para que pelee contra sus tortugas, pero él se resiste y logra evitar el control mental. Al final, escapan, pero el Rey Rata queda libre. Y entre otros chiches que me trajo que también son de la época, venía un cómic. Y en su portada, nuestra querida Abril O'Neil. Aquí una de las cosas interesantes es que podemos ver que había un club de fans y que podías mandar este cupón por correo y participar por un concurso. La historia del cómic aún no me la sé. La verdad es que aún no lo leo. Pero si quieren saber de qué trata, escríbanlo en los comentarios. Y más adelante se los muestro junto con esta figura. Pero ¿han notado algo en común entre todas estas cosas? Los más observadores se habrán dado cuenta que no dicen Teenage Mutant Ninja Turtles. Dicen Hero Turtles. Y si se preguntan a qué se debe este cambio de nombre, tal vez podrían pensar que son productos pirata, algo así como los Transformables o Robert Cop. Pues la verdad, no. Son productos oficiales. Y el cambio de nombre se debió a que la palabra ninja tenía connotaciones negativas. Se consideraba demasiado violenta o inapropiada para los niños, y había una preocupación general sobre la influencia de la violencia en los medios infantiles. El nombre Teenage Mutant Hero Turtles se aplicó principalmente en el Reino Unido, Irlanda y varios países europeos. Y bueno, honestamente razón no les faltaba. Los ninjas tienen la reputación de ser asesinos silenciosos, muchas veces muy violentos,
No olvidemos que antes uno decía ninja y se pensaba esto. Estrellas ninja, ¡ja, ja! Petardos ninja, son nunchakus lanzacohetes ninja, un sai que tira mucho fuego ninja. Pero la censura no se aplicó en toda Europa. En algunos países, como en España, se mantuvo el nombre original de Tortugas Ninja. La pregunta ahora es, ¿esta censura se sigue dando hoy en día? ¿Será que la última película Caos Mutante que vimos en cines en Inglaterra se llamaba Hero Turtles Mutant Mayhem? Vamos a averiguar. Hogar de los Beatles, Mr. Bean, Mary Poppins, Peter Pan, Harry Potter y Batman. ¿Y Batman? La verdad, no sé qué hacía esa estatua de Batman en el techo. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios. Debo decir que es una ciudad increíble, con edificios enormes y hermosos por todos lados, con el verde más verde que hemos visto. Les juro que aquí no editamos el color de ninguna manera. Y ya que estábamos allá, pasamos a conocer la gran Universidad de Oxford. Sí, esa famosa universidad que hace muchos estudios y que hemos escuchado en un montón de películas. Queda cercana a Londres en un viaje en tren y conocimos el comedor que sirvió de inspiración para el gran comedor de Harry Potter. Incluso en Oxford grabaron algunas de las escenas de la película. Y hablando de construcciones enormes y edificios gigantes, también fuimos a Windsor, un castillo en donde vive la realeza actualmente. En serio es enorme y hermoso. Tiene hasta su propia iglesia y su propio cambio de guardia. Pero volvamos a Londres, en donde por todos lados hay parques gigantes y son prácticamente perfectos. En ellos puedes encontrar ardillas, patos, cisnes. Hay un montón de lugares que son imperdibles, entre ellos la abadía de Westminster, el puente de Londres, que debajo tiene las maquinarias que uno puede ir a conocer. Obviamente el Big Ben, que en realidad no se llama Big Ben, el edificio se llama Elizabeth Tower. Big Ben es la campana que está adentro. También está la Catedral de St. Paul. Los que tengan más kilometraje en el cuerpo la reconocerán por Mary Poppins. Y para aquellos que son más jóvenes, la catedral se alcanza a ver en Harry Potter 6. De hecho, el puente que destruyen los dementores da directo a la catedral. Y el río que pasa por debajo de ese puente es el río Támesis. Una vez pasó Godzilla por ahí. Pero la maravilla de Londres no se queda en esos edificios emblemáticos. Tiene además una de las jugueterías que está dentro de las más grandes del mundo. Hamleys es una juguetería con 7 pisos, es enorme y tiene prácticamente de todo. Fue lo más cercano a sentirme Kevin en la juguetería del señor Duncan. Y aquí encontramos las figuras de las tortugas ninjas de la última película. Y como bien acabo de decir, ahora son las tortugas ninja. El cambio de nombre a Hero fue debido a precauciones culturales y de censura en la década de 1980 y principios de los 90, y que afectó principalmente a la serie animada original y a sus productos derivados. Pero con el tiempo, las precauciones se relajaron y volvieron a usar ninja en el título. Ahora esto de las tortugas héroes adolescentes mutantes no es más que una curiosidad. Pero a mí me encantó conocer este dato de historia gracias a este regalo que me hizo este gran amigo. Aunque debo decir que Inglaterra no fue un lugar para ir a buscar tortugas ninja. Más bien fue un viaje para fomentar nuestro amor por otras colecciones. Como bien les dijimos antes que son Mary Poppins, Peter Pan y Harry Potter. Pero todo eso se lo contaremos en otra ocasión, ya que además el viaje en sí fue parte de una colección. Esperamos que hayan disfrutado este video repasando un poco de historia de nuestras queridas tortugas, y de un lugar tan maravilloso como lo fue Londres. Si fue así, suscríbete si aún no lo has hecho para que sigamos creciendo juntos. Déjanos un me gusta que nos ayuda muchísimo y comparte el video con alguien que pienses que le podría gustar. Para seguir viendo más de nuestras colecciones, haz clic aquí. Mi nombre es Leo y somos un matrimonio coleccionista. Este se llama No Más Splinter. Oh fuck, justo.